Buenos días, placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Torres Espinosa, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. El día de hoy, sábado 26 de diciembre del 2020, daremos inicio a esta nueva clase del módulo penal. No sin antes desearles una feliz Navidad a cada uno de ustedes y un próspero año nuevo, ya a vísperas de que acabe este año 2020, ¿no? Proseguimos entonces, continuando con la planificación y recordando que el deber enviado ha sido desde los artículos 417 al 420 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. No haremos retroalimentación el día de hoy a causa de que, bueno, supongo que muchas personas no pudieron realizar el deber por las festividades, entonces iremos directamente a la parte teórica, ¿no? Sin embargo, sería bueno que ustedes puedan visualizar estos artículos, el 417 al 420 en lo posterior. Entonces, bueno, vamos a proseguir entonces con el artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal, ya empezando la clase del día de hoy. El artículo 421 trata acerca de la denuncia. Habrá que definir en primer lugar qué es la denuncia. La denuncia procesal penal se configura como una declaración del conocimiento sobre la comisión de un posible hecho delictivo por la que se puede o se debe comunicar a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la policía la comisión de unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito o falta, ¿no? Con este concepto doctrinario entendemos que interponer una denuncia puede ser un derecho o en sí una obligación. Un derecho para quien ha sido víctima de cualquier vulneración a bienes jurídicos, para la víctima directa o en su efecto para ciertas personas que son legitimadas de la misma manera, como puede ser, por ejemplo, los ascendientes o descendientes de la víctima directa, los familiares hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, entre otro grupo de personas que veremos en lo posterior en esta clase, perdón, y que lo define el Código Orgánico Integral Penal expresamente, no está tipificado. Entonces, entendemos que estas personas víctimas tienen este derecho, ¿no? Y un deber, establecer la denuncia puede ser para aquellas personas que son garantes de derechos, a quienes la norma designará expresamente, ¿no? En base a lo mencionado, llegamos al artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal acerca de los garantes de derechos, es decir, aquellas personas que estarán obligadas a denunciar por expreso mandato de ley la comisión de un delito. Estas son en especial, y según el artículo 422, las siguientes. En primer lugar, la o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Estos delitos son establecidos desde el artículo 278 hasta el artículo 294 del Código Orgánico Integral Penal, como son, por ejemplo, el ataque a la resistencia, el cohecho, la concusión, el peculado, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, entre otros establecidos en nuestra normativa penal. Entendemos entonces que los servidores públicos que debieran o por obligación debieran conocer esta comisión de delitos deberán, en este caso, estar obligados a denunciarlo, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los supervisores. Dentro de las funciones de los supervisores está conocer y aprobar todas las actividades por parte de sus subordinados. Entonces, por ley, obligatoriamente debieron conocer estas actividades, ¿no? Como segundo grupo tenemos las o los profesionales de salud, establecimientos públicos o privados que conozcan de la comisión de un presunto delito. Análoga explicación a lo establecido a los servidores públicos, hablando específicamente de los supervisores o la persona que haga las veces de supervisores, ¿no? Por último, tenemos a las o los directores, educadores u otras personas responsables de instituciones educativas por presuntos delitos cometidos en dichos centros, entendiéndose que estas personas deberán conocer todo lo sucedido dentro de los centros educativos, ¿no?
Entonces, en virtud de lo mencionado, deberá comprobarse fehacientemente que dichas personas o dichas personas que forman parte de los tres grupos mencionados, eh, fehacientemente deberá comprobarse que conocían el hecho. Si esto no se comprueba de la manera debida, se entenderá que no existe responsabilidad, ¿no? En base al deber de denunciar, se denuncia la cláusula de equivalencia, en base al artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, que determina que una modalidad de la conducta es la omisión, es la acción y por supuesto la omisión, que es lo que nos interesa en la clase de hoy. Entonces, en virtud de la cláusula de equivalencia, esta manifiesta que no impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo o de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Esta es la tan llamada cláusula de equivalencia, llamada así por la doctrina y también establecida en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Otra concordancia acerca de esta cláusula de equivalencia o acerca de esta aseveración la encontramos en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el numeral 1, que manifiesta que dentro del cometimiento de una infracción penal se procesará por autoridad directa quienes no impidan o en su defecto procuren impedir que se evite la ejecución de un delito, teniendo el deber jurídico de hacerlo, ¿no? Vale la pena recalcar que las denuncias podrán presentarse, cambiando un poco de tema, las denuncias podrán presentarse ante la Policía Nacional, ante el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito. Cualquiera que sea la forma de denunciar, vale la pena recalcar que cualquier entidad que reciba la denuncia de las tres mencionadas lo remitirán en el plazo máximo de 24 horas dicha denuncia a Fiscalía para que abogue conocimiento de la causa. Ahora, y tomando en consideración el artículo 424 del Código Orgánico Integral Penal, nos percatamos que así como existe el deber de denunciar, la obligación de denunciar en los casos ya mencionados, asimismo existen la exoneración de este deber cuando sean supuestos cercanos conocedores de una infracción, ¿no? Ahora, la exoneración de este deber manifiesta que nadie podrá ser obligado a denunciar a su cónyuge, a su pareja en unión estable o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, o en su defecto por secreto profesional, ¿no? La exoneración del deber de denunciar es una concepción aceptada en la mayor parte de las legislaciones del mundo. Entendemos que se basa en el principio de inexigibilidad, que consiste más en una abstención, mientras que las conductas típicas de encubrimiento que existían en el anterior Código Penal son más de acción, ¿no? Es decir, la exoneración se basa en precautelar el principio de imparcialidad, ¿no? Precautelar el principio de imparcialidad, ya que los familiares, al tener este vínculo cercano con la persona procesada, se dejarán llevar por extremo amor o extremo odio, ¿no? Dependiendo de la situación en la cual se encuentren, sin poder brindar al juzgado un testimonio imparcial, real y meramente objetivo, sin perjuicio de la aparición de efectos postraumáticos o psicológicos de los cuales sería objeto el miembro familiar que se ha sometido a la presión de denunciar o en su defecto de atestiguar en contra de su familiar cercano, ¿no? A pesar de que esta concepción sea casi mundialmente aceptada, la exoneración del deber de denunciar cuando se trate de los grupos ya mencionados, como son, por ejemplo, y vuelvo a hacer énfasis, el cónyuge, pareja, unión estable o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad por secreto profesional, a pesar de que sea casi mundialmente aceptada esta concepción, los derechos constitucionales de las víctimas en casos de delitos sexuales, principalmente porque estos actos son ocultados por parte de la familia por vergüenza social. Por esta razón es importante tomar conciencia sobre este problema jurídico social, de los cuales las víctimas pueden ser niños, niñas, adolescentes, mujeres o personas con discapacidad. En este contexto, sería importante una introspección
acerca de la exoneración de este deber de denunciar y un análisis jurídico, social, respecto a cómo puede afectar esta exoneración al derecho y a la sociedad en general, ¿no? Ahora, para finalizar este punto, se establece la exoneración del deber de denunciar y haciendo una pequeña conclusión por la búsqueda de evitar dilaciones innecesarias con testimonios presuntamente no objetivos. Si el cónyuge, pareja o parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad desean ser testigos, tendrán por supuesto la libertad de realizarlo. Sin embargo, si desean no someterse a dicha presión, no tendrán la obligación y tendrán dicha abstención, ¿no? Ahora, ya revisado el artículo 424, daremos paso al artículo 425 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que determina que el fiscal solicitará al denunciante que reconozca la denuncia sin juramento. Asimismo, hará mención acerca de las responsabilidades, ¿no? Hablemos entonces de que cuando una persona denuncia, ya sea de una manera verbal o ya sea de una manera escrita, deberá reconocer sin juramento dicha denuncia, ¿no? En la cual determina que se encuentra o que se encontró vulnerado de sus bienes jurídicos, de algún bien jurídico. Asimismo, el fiscal hará mención de las responsabilidades acerca de las denuncias temerarias y maliciosas, ¿no? Entendiéndose que pueden haber muchas personas que simplemente quieren hacer daño a otras, ¿no? ¿Qué entendemos por temerarias y maliciosas? Entendiéndose la malicia como la situación anímica en que se encuentra el que litiga a sabiendas de su falta de razón, y temerario, que quiere decir imprudente, que desafía los peligros o ataca sin justicia ni razón los valores morales del prójimo. Eso entendemos por denuncia temeraria y maliciosa. Ahora, quienes así actúen, ya sea por ignorancia, por imbecilidad o peligrosidad, y no prueban su denuncia, irán a parar a la cárcel y también pagarán una fuerte indemnización. Teniendo esta aseveración como base legal, el artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal, con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año por este delito de acusación o denuncia maliciosa, sin perjuicio de las reprimendas pecuniarias que podrían existir, ¿no? Tal cual les comentaba en clases anteriores, la denuncia podrá formularse de dos maneras: de manera escrita, es decir, formulada por medio de un abogado privado. Sin embargo, si el abogado no posee los medios para contratar un defensor privado, podrá ejercer la segunda clase de denuncia, que es la denuncia verbal. Es decir, acercarse a las dependencias judiciales pertinentes y narrar la supuesta vulneración de derechos. El funcionario judicial, en base a su experticia, en base a su conocimiento de derecho, deberá encasillar la conducta en el tipo penal que él considere pertinente o considere acorde a la norma, ¿no? El denunciante, posterior a la realización de esta denuncia, deberá firmar en cualquiera de sus formas, la denuncia en cualquiera de sus formas, y en el caso de que no pueda firmar, estampará su huella digital. Lo recién mencionado se encuentra o tiene como base legal los artículos 426, 427, 428 y 429 del Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Respecto al contenido de la denuncia, para que ésta sea aceptada y puesta a trámite, deberá regir con ciertos requisitos, según el artículo 430, y según el mismo artículo son los siguientes. La denuncia, en primer lugar, deberá contener los generales de ley del denunciante, como son, por ejemplo, los nombres, los apellidos, la dirección domiciliaria, la dirección de casillero electrónico, y aparte de estos generales de ley, deberá contener la relación clara y precisa del denunciante con la supuesta vulneración de derechos por parte del denunciado. De ser posible, la descripción de los hechos, además de la conexión entre los hechos y las partes, ¿no? Deberá expresarse detalladamente y según lo recuerde la víctima, el día, hora y lugar en que fue cometido el supuesto ilícito. En el caso de saberlos,
solamente en el caso de saberlo, el denunciante, en virtud del artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, especificará quienes supuestamente han fungido como autores directos, como autores mediatos, como coautores, como cómplices, así como las personas que pudieron conocer del hecho para que éstas sean llamadas a rendir versión o en su defecto sean vinculados al proceso, ¿no? Ahora veremos ciertas generalidades acerca de la acusación particular reguladas en el artículo 432 hasta el artículo 438 del Código Orgánico Integral Penal. La diferencia que existe entre la denuncia y la acusación particular es que en la primera hay una manifestación de conocimiento simple, es decir, un denunciante y perjudicado pone en las manos de la fiscalía el impulso de la causa, ¿no? Sin embargo, en la segunda, que es la acusación particular, además de una declaración de voluntad, además del conocimiento de la causa, existe una declaración de voluntad que es la pretensión procesal. Es decir, la persona afectada, además de aceptar, por supuesto, el impulso por parte de la Fiscalía para que pueda reclamar sus derechos, desea asimismo intervenir en el proceso por medio de un abogado privado con el fin de que pueda ejercer una mejor reclamación de sus derechos y asimismo tanto el abogado particular, el abogado referente a la acusación particular como fiscalía puedan trabajar en conjunto, ¿no? La acusación particular se solicita o se interpone desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de su conclusión, en virtud, lógicamente, de las etapas procesales establecidas en el artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal, que determina las etapas del proceso de un procedimiento ordinario, como pueden ser, en este caso, la instrucción, posterior a la etapa de evaluación preparatoria de juicio, y finalmente el juicio, ¿no? Recibida la acusación, el juez ordena su reconocimiento, es decir, que den fe de la misma. Reconocida la acusación, el juzgador examinará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma y, de ser el caso, la aceptará trámite y ordenará la debida citación, ¿no? En caso de encontrarla incompleta, el juzgador precisará la omisión, disponiendo que el acusador la complete en el plazo máximo de 3 días, ¿no? Si el acusador particular no la completa o no reconoce su acusación, se entenderá la acusación particular como no propuesta. Interpuesta la acusación, la víctima podrá desistir de la misma en cualquier momento. Sin embargo, existen ciertas prohibiciones de desistimiento, como son, por ejemplo, que no podrán asistir los padres que actúen en representación de los hijos menores de 18 años, los tutores o curadores, ni los representantes de las instituciones del sector público, ¿no? Asimismo, durante el trámite de la causa, el acusador particular puede comparecer por intermedio de su abogado o procurador judicial a las audiencias, salvo a la audiencia de juicio, en la que deberá estar presente personalmente el acusador particular, la persona que se encuentra en este caso interviniendo en el proceso. Caso contrario, se declarará como abandonada la acusación particular, continuando el proceso únicamente con los impulsos por parte del fiscal, ¿no? El escrito de acusación particular deberá tener análogos requisitos, es decir, su contenido deberá ser casi idéntico a la denuncia, ¿no? Lo que realmente cambia es el enfoque, para lo cual se utilizan ambas. Terminado este tema, avanzamos con los sujetos procesales dentro de un proceso penal. Así tenemos a la persona procesada, a la víctima, a la fiscalía y a la defensa. Estas 4 partes tenemos como sujetos procesales, ¿no? El día de hoy revisaremos lo que es la parte procesada, la víctima y la fiscalía. La defensa la dejaremos para clases posteriores por cuestión netamente de orden, ¿no? Lo mencionado se encuentra en el artículo 439 acerca de los sujetos procesales y vamos a definir cada una de estas partes. En primer lugar,
tenemos a la persona procesada, que es aquella persona que supuestamente ha vulnerado derechos contra la cual el fiscal formulará cargos. Dicha persona deberá tener la potestad de ejercer los derechos del debido proceso establecidos en el artículo 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador y en los tratados internacionales de derechos humanos. Tenemos también a la víctima, que serán aquellas personas naturales o jurídicas que individual o colectivamente han sufrido algún tipo de daño a un bien jurídico de manera directa o de manera indirecta. Preponderantemente, esta persona es la víctima. Sin embargo, es indispensable visualizar que el artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal determina asimismo otro conjunto de personas que también podrían ser consideradas como víctimas, además de la víctima directa o la víctima principal, ¿no? Tenemos un grupo de personas que también pueden ser legitimados por ejemplo, al cónyuge, a los ascendientes, a los descendientes entre el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de la persona directamente afectada. Cualquier persona que al percatarse de una vulneración de derechos en colectivos, en casos de contaminación, por ejemplo, de ecosistemas, podrá considerarse a sí mismo víctima y ejercer el derecho a la acción y el principio de tutela judicial efectiva, ¿no? Estoy simplemente nombrando los casos más importantes o en este caso, de las personas que pueden ser consideradas también como víctimas según el Código Orgánico Integral Penal, los casos más genéricos o los más comunes. Sin embargo, les recomiendo asimismo visualizar el artículo 441 para que puedan ver casos realmente específicos que determina también este artículo, ¿no? Como siguiente sujeto procesal está la Fiscalía, la cual dirige la investigación preprocesal, es decir, la investigación previa, y la procesal penal, es decir, la instrucción, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y el juicio en sí, ¿no? Cuando se trata de un procedimiento ordinario. La Fiscalía se encargará de dirigir el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Sistema de Protección y Asistencia de Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. Es decir, estas entidades únicamente podrán ejercer sus funciones con impulsos de Fiscalía y se regirán también a manuales de procedimientos y normas técnicas creados o emitidos por parte de Fiscalía, ¿no? Respecto a las atribuciones que tiene el fiscal, las encontramos en el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal y son las siguientes. En primer lugar, recibir denuncias. En segundo lugar, reconocer lugares, huellas, señales, armas, objetos, por medio de pericias y diligencias efectuadas por el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Asimismo, el fiscal deberá ser garante en todo momento de velar por la integridad de la cadena de custodia, es decir, por aquel sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Desde la cadena de custodia se da desde la localización o el lugar donde se cometió el delito hasta orden de autoridad competente, ¿no? Teniendo en cuenta que según el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal, los criterios de valoración para que una prueba sea realmente válida o sea realmente tomada en cuenta en un proceso penal son los siguientes: la legalidad, la autenticidad, el sometimiento correcto a la cadena de custodia y el grado actual de aceptación científica y técnica que tenga dicha prueba, ¿no? Fiscalía, a manera de otra atribución, también formulará cargos, impulsará y sustentará la acusación de haber mérito o se abstendrá, mejor dicho, del ejercicio público de la acción por aplicación del principio de oportunidad o por cuestiones de prejudicialidad. Lo que vimos en las clases anteriores, el principio de oportunidad, ¿no? También podrá el fiscal recibir versiones y receptar testimonios anticipados. Será competencia del fiscal de flagrancia, por ejemplo, disponer que la persona aprendida por delito flagrante sea puesta a las órdenes del juzgado de flagrancia para que se desarrolle la audiencia de formulación de cargos, ¿no?
a fin de que se resuelva su situación jurídica en el plazo máximo de 24 horas desde que se dio la aprehensión. Es decir, el fiscal de flagrancia se encargará de transmitir el proceso, la información, al juez de flagrancia para que se dé la audiencia de formulación de cargos, ¿no? En dicha audiencia y durante el proceso, el fiscal podrá solicitar asimismo medidas cautelares establecidas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, como son, por ejemplo, la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador, el arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica, la detención o prisión preventiva. Asimismo, podrá solicitar medidas de protección el fiscal, ¿no? Tal cual las establece el artículo 588 del Código Orgánico Integral Penal, como pueden ser, por ejemplo, la extensión de la boleta de auxilio, la prohibición a la persona procesada de concurrir a ciertos lugares y reuniones, la prohibición de la persona procesada de acercarse a la víctima o a lugares en los cuales la víctima frecuente, asimismo de acercarse a testigos, entre otras establecidas en el artículo 588 del Código Orgánico Integral Penal. Eso ha sido la parte teórica por el día de hoy. No hicimos una retroalimentación al inicio de la clase a causa de que solamente habían 3 o 2 estudiantes. Ahora que ya estamos una cantidad mayor, quisiera tomar una retroalimentación de lo que fue el deber en virtud de poder obtener una nota de participación en clase. Entonces voy a escoger a 2 personas al azar para que puedan, por favor, retroalimentar lo que fue el deber anterior. Escuchamos entonces a Abel González acerca del deber anterior, del artículo 417 del artículo 420, que fue enviado en la clase anterior. Por favor, Abel González, lo escuchamos. Hola, sí me escucha bien. Sí, lo escucho bien. Buen día, Abel. Dame una breve explicación de El lo que fue el deber. artículo fue desde el artículo, ¿sí me puede recordar? 417 al 420. Ya listo, sí se me escucha bien. Sí, Tengo lo un escucho poco bien. frío en internet. Lo escuchamos, Abel. Ya listo, bueno. Desde el artículo 417 al 420 se toca el tema de la prescripción del ejercicio de la acción penal, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, ahí se desarrolla como cuál es el tiempo en base al cual se extingue la acción penal. Es decir, como sabemos, la definición que nos da el Código Civil, la extinción es como el tiempo dentro del cual se extingue la posibilidad de poder ejercer una acción. En este caso, en la materia penal, estamos hablando del tiempo dentro del cual, una vez que se cumple ese tiempo, la fiscalía se abstiene o ya no tiene la posibilidad de poder ejercer la titularidad de la acción penal pública, ¿no? Entonces, en el artículo 417, básicamente ahí nos determina cuáles son. Nos dice por el transcurso del tiempo, entre otros aspectos. De igual manera, también se trata del tema de la prescripción o de la extinción de las multas y el tema de la interrupción de la misma, ¿no? Que determina de que esta se interrumpirá previo al vencimiento del plazo. Y de igual manera se determina, si no me equivoco, en el artículo 420, acerca de una prescripción por separada y su debida interrupción. Pero sobre todo creo que lo más importante está en el artículo 417, ¿no? Que nos habla en qué casos o cuáles son las reglas que se aplican para que pueda caber la prescripción del ejercicio de la acción penal pública. Ahí nos dice que va a depender de 2 aspectos, ¿no? Que si el delito es de acción pública o de acción privada, y si en el delito se inicia o no se inicia una instrucción fiscal. Y ahí nos dice, por ejemplo, o sea, súper rápido, que si es un delito de acción pública y no se inicia una instrucción fiscal, entonces la acción prescribe en el tiempo máximo de la pena que tiene el tipo penal contado desde que se cometió. Y así con el resto. Listo. Listo, muchas gracias, Abel. Muy completa tu intervención. Proseguimos, por favor, con otro estudiante ya para terminar. Nos quedan 3 minutos. Escuchamos a Mariana Saltos. Buen día, Mariana. Mariana Saltos, por favor. Perdón, doctor, buenos días.
Buenos días, Mariana. Nos quedan 2 minutos 30. Por favor, una retroalimentación de lo que fue el deber de la clase pasada. Ya, un ratito, doctor. Sí, yo le espero. Recordándoles asimismo que ya está subida a la plataforma el deber para esta semana. Podrán realizarlo hasta el día de mañana a las 12 de la noche. Podrán subirlo a la plataforma. Lógicamente, en su curso virtual. No sé si Mariana ya está lista para proseguir. Un ratito, doctor. Yo le espero, no se preocupe. Nos queda 1 minuto y medio, Mariana. No sé si ya Ya, está doctor. lista. Sí. Un ratito. De acuerdo al artículo 445. 17. Artículo 417 al 420. Bueno, nos queda menos de 1 minuto. Ya no alcanzamos, creo, Mariana. Ya, doctor. De todas Mil maneras, gracias disculpas. por su predisposición. Asimismo, Gracias, quisiera doctor. desearles una feliz Navidad un tanto atrasada. Y Dios le pague, doctor. Listo, estimada Mariana. Y un feliz año nuevo. Asimismo, Gracias, doctor. Igualmente para usted y todos nuestros compañeros que estamos en esto del diplomado de los fines de semana. Que el nuevo año sea un año lleno de bendiciones, de amor, paz en nuestros hogares y en todo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Bendiciones para todos, compañeros. le tomo la palabra, estimada Mariana. Bendiciones a cada uno de ustedes y un feliz fin de semana. Un feliz, asimismo, año nuevo, un próspero año nuevo para cada uno de ustedes. Que todas sus metas se puedan cumplir. Muchas gracias por la atención prestada y bendiciones siempre.